Bueno, hola a todos. Lo primero, las presentaciones. Yo soy Ricardo Sanz, Sanzante en Twitter y Tunic en Drupal.org. Y hoy vamos a hablar de Behat y Drupal Extension. Bueno, lo primero, un poco de autobombo. Yo soy de una empresa que se llama Metadrop, que estamos especializados en desarrollo en Drupal. Estamos localizados en Madrid y bueno, usamos Drupal desde la versión 5. Tenemos un módulo contribuido, mantenemos Submos contribuido y algún otro y tratamos de aportar parches y de colaborar. Intentamos dar soporte a la comunidad y además dar formación continua a nuestros trabajadores, porque al fin y al cabo avanzar en Drupal es complicado y creemos que bueno, cogiendo gente que digamos no es un héroe de Drupal inicialmente, pero dando formación constante, pues podemos llegar a aportar también bastante. Bueno, además sponsorizamos la Asociación de Drupal España y somos miembros de la Asociación Internacional. Y ahora Behat. Bueno, se ve bien, ¿no? Creo que la sala no es muy grande, o sea que... Bueno, lo primero es preguntar quién conoce Behat, porque la charla no es sobre Behat exactamente, sino sobre Drupal Extension, que es el módulo para usar Behat con Drupal. Entonces, ¿quién conoce Behat? ¿Y quién lo ha usado? Bueno, lo mismo hay algún concepto que lo voy a explicar un poco deprisa, porque yo hago un poco por hecho que Behat se sabía. Entonces, bueno, he intentado no entrar en detalles técnicos, así que casi mejor, porque realmente si no lo conocéis, pues iba a ser un poco mareante. Bueno, Behat es una herramienta de desarrollo orientado a comportamiento. ¿Esto qué significa? Pues que se describen comportamientos esperados de la aplicación que Behat luego es capaz de testearlos de forma automática. Una de las gracias, digamos, de este mecanismo es que se pueden escribir casi en lenguaje natural, de manera que lo puede escribir pues tanto un desarrollador como alguien que no es desarrollador. Incluso lo ideal sería, o bueno, una de las situaciones ideales es que el propio cliente te especifique qué comportamiento quiere la web mediante la forma que tiene Behat de describir los tests, de manera que él entiende lo que quiere su aplicación y a la vez eso se puede traducir automáticamente. Bueno, hay que programar un poco, pero luego automáticamente se convierte en test y puedes ir probando la aplicación en función de las especificaciones que te da el propio cliente o quien realmente conoce la aplicación y sabe lo que quiere. Si no entendéis algo, es mejor que me interrumpáis, porque como somos muchos, creo que es mejor que os enteréis o a perdernos. Bueno, que os perdáis. ¿Cómo son estos tests? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo muy sencillo, en el cual es un test, digamos, un comportamiento de que un usuario puede buscar un producto y, como veis, es perfectamente comprensible. Primero se establece que hay un producto que se llama Duplicon, tiene que estar en el sistema, digamos. Luego, la acción es buscar el término drup, que ya veremos cómo se apaña Behat para convertir esto a acciones de verdad. Y luego, pues que se debe encontrar el producto de Duplicon. Esto, como digo, es algo que lo puede entender cualquiera, vamos. O sea, creo que es bastante sencillo. Entonces, ¿cómo organiza Behat todo esto? Pues Behat lo organiza en historias de usuario, que son estos comportamientos, escritas en un lenguaje que se llama Gherkin, que es esto que veis, un aspecto bastante sencillo. Y bueno, lo que hace es agrupar estos comportamientos en unos ficheros que se llaman features, o features, y cada feature tiene un escenario que es uno de estos comportamientos, digamos, y cada comportamiento o escenario tiene unos steps que son cada uno de estos pasos. Hasta aquí fácil, ¿no? Sencillo. ¿Alguien se ha perdido? ¿Alguien no se ha perdido? Bueno, yo sigo, yo hago lo que puedo.
Bien, entonces, hasta ahora tenemos unos pasos que están escritos en lenguaje natural, pero eso se tiene que convertir a código que se ejecute y que realice las pruebas. ¿Esto cómo se hace? Pues Behat tiene una cosa que se llama contextos, que son unas clases que tienen unas funciones, como en natural, y esas funciones se mapean a los diferentes pasos. Es decir, cada uno de los pasos que habéis visto antes, luego entraremos un poco en más detalle, pero habrá una clase, de forma que Behat sabe que un determinado paso se corresponde con una determinada función de un contexto. ¿Cómo sabe Behat qué paso se corresponde con qué función? Pues utiliza un truco, vamos, esto de poner como anotaciones en los comentarios, lo que hace es a las funciones de los contextos le pone una expresión regular que pueda cuadrar con uno de los pasos. Por ejemplo, esto de aquí que veis tan simpático es una expresión regular que coincidiría con cualquiera de estas dos frases, ¿de acuerdo? Entonces, si en algún momento en un escenario hay una frase en plan I am on news o I'm on news, Behat luego mira todas las funciones que tiene registradas, digamos, y ve que una función concreta, su expresión regular se corresponde con esta frase, entonces ejecuta esa función. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora hemos visto cómo convertir esas funciones esos pasos en funciones. Pero luego tendremos que manejar el navegador, porque estamos probando una aplicación web. Entonces, para eso Behat tiene un componente que se llama Mink, que lo que hace es abstraer el navegador. Es decir, ofrece una interfaz común para manejar un navegador normal que todos conocemos. ¿Qué facilidades da? Pues facilita controlar el navegador, es decir, una página, recargar, echar para atrás. Facilita análisis de la página y manipulación de elementos. Esto básicamente es pues, poder hacer aserciones o testeos sobre la página que estamos examinando o testeando o probando. Pues buscar si tiene un elemento, si tiene una clase, si no lo tiene, etc. Entonces el Mink lo que hace es ofrecer una interfaz de programación, digamos, que es común para manejar luego cualquier navegador. Bueno, cualquiera, los que tenga admitidos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos unos pasos que se convierten en PHP, en función PHP, y tenemos una abstracción de navegador para poder manejar los navegadores. Mink lo que permite, como ya digo, como que abstrae, lo que hace es permitirte navegar varios navegadores. ¿Qué tipos de navegadores? Pues básicamente dos tipos. Uno es de helpdesk, que se llama, que básicamente son navegadores tontos en el sentido de que simplemente hacen peticiones a la web y devuelven pues, el código HTML que devuelva a la web, y entonces se pueden hacer ahí ciertos testeos, ¿no? Buscar elementos y textos, como he dicho antes. Estos emuladores son bastante rápidos, pero son limitados en el sentido de que, por ejemplo, no tienen JavaScript. Esto, evidentemente, a estas alturas en las que las aplicaciones web tienen mucho JavaScript, pues es un problema. Pero para ciertas comprobaciones, ciertos tests, pues no importa. La ventaja, ya que digo, es que es muy rápido. ¿Qué maneja también Mink? Pues maneja lo que se llama controladores de navegador. Estos son realmente navegadores prácticamente completos. Tenemos el Sagi Driver, que está basado en Java, y el Selenium Driver, que está basado en el WebDriver, que es un estándar del consorcio de web, vamos, del W3C. Y esto es de nuevo otra abstracción que permite manejar, por ejemplo, un Firefox completo o el PhantomJS. Es decir, que si echamos un poco de vista atrás, tenemos unos tests escritos, unos tests que describen unos comportamientos que pueden ser leídos prácticamente por cualquier persona, que al final acaban manejando un navegador que hace las pruebas y comprueba que todo sea correcto. Y esto incluye, por ejemplo, levantar un Firefox completo y hacer las pruebas, de manera que el test es lo más cercano a la realidad posible, porque realmente estás manejando el navegador
completo. No sé si estoy yendo muy rápido o no, o nadie se atreve a decir nada. Bueno, pues nada, lo sigo. Entonces, tenemos los pasos, tenemos la abstracción para manejar el navegador, y entonces nos faltan los contextos, que son los puentes entre estos pasos que hemos hablado antes y las acciones que queramos hacer sobre el navegador. Estos contextos, bueno, contienen funciones y lógica. Básicamente son, como he dicho antes, implementación de los pasos que se definen en los tests. Y bueno, esto es un poco complejo porque realmente el tema de los contextos es donde está una de las grandes potencias de Behat, porque bueno, puedes utilizar un contexto u otro y cada contexto puede implementar los pasos de una manera o de otra. Es decir, se podría, por ejemplo, no sé si recordáis, el ejemplo que había antes era, dado que hay un producto, busco una cadena y me tiene que salir el producto que busco. Vamos, dado un producto que se llama Druplicon, si busco Drup, me tiene que salir ese producto. Son 3 pasos. Realmente se pueden implementar cada paso en diferentes contextos para que prueben capas diferentes de la aplicación. Es decir, podrías, por ejemplo, probarlo desde un punto de vista puramente de interfaz, o podrías utilizar otro contexto que pruebe la aplicación desde un punto de vista más interno. ¿De acuerdo? En vez de atacar a la web mediante la interfaz web, pues atacarlo mediante una interfaz más interno, que luego veremos. Entonces, bueno, esto ya os digo que es un poco complejo, pero es bastante interesante. Y es algo nuevo en la última versión de Behat. Entonces, bueno, pues nada, al final lo que tenéis que quedaros es que cada paso implica una función PHP que ejecuta unos pasos. Realmente esto es desde el punto de vista del desarrollador, que alguien que quiera probar su aplicación podría en teoría no necesitar tirar código PHP. Bien, es cierto que al final pues, las aplicaciones necesitan ciertos pasos especializados y al final habrá que hacerlo, pero bueno, en teoría se podría utilizar sin tirar código adicional. Como digo, bueno, ahí abajo añado que se pueden añadir pasos propios para probar tu aplicación. Esto, claro, permite que tener en cuenta que los pasos que Behat ofrece son pasos evidentemente genéricos, como rellenar un formulario, vamos, un elemento de formulario, ir a una página o, yo qué sé, o recargarla. Evidentemente en una aplicación propia pues vas a tener unas acciones más específicas que son evidentemente específicas a tu aplicación y que seguramente quieras agrupar en pasos específicos, porque si no, a lo mejor el hecho de, no sé, imaginemos que estamos haciendo una web de, no sé, de contactos, por ejemplo. Entonces hay ciertas acciones que, descritas mediante acciones básicas de Behat, pues serían, voy a tal página, busco algo, pulso tal botón y selecciono no sé qué y hago otra cosa. Eso a la hora de leerlo en un test pues no resulta cómodo, ¿no? Porque para describir ese comportamiento que tengas que leerte un chorizo de 7 o 8 líneas para hacer una acción sencilla en tu aplicación, en el dominio de tu aplicación, digamos, pues no es práctico. Entonces, para eso te puedes hacer un paso específico para tu aplicación para que sea todo más legible y más fácil, porque hay que tener en cuenta que uno de los objetivos del desarrollo orientado a comportamiento es el hecho de que los comportamientos sean fácilmente comprensibles, tanto por desarrolladores como por otro tipo de perfiles, como por el cliente, como por quien sea. Incluso en cualquier caso un desarrollador evidentemente va a tener más fácil leer unos tests, unos comportamientos que tienen pasos específicos del dominio de la aplicación que comportamientos que tienen muchísimos pasos pequeños, básicos, digamos, dentro de una aplicación web, pero que, en fin, que sería más difícil de leer.
Bueno, esto es la introducción a Behat. Tiene bastante más chicha. Lo que pasa es que, bueno, si no sería otra charla. ¿Vale? Entonces, seguramente si lo conocéis habréis visto que me he dejado cosas en el tintero. Behat ahora mismo está en la versión 3.0.15, si no han sacado una recientemente. Ha cambiado, bueno, necesita PHP 5.3.5, aunque para algunas características avanzadas necesita la 5.4, concretamente para el uso de trades, que lo utiliza para algunas cosas avanzadas, que luego si acaso comentaré. Y tiene cambios importantes con respecto a la versión anterior. No sé si habéis utilizado, bueno, creo que había una persona que había utilizado Behat. ¿Has utilizado la versión 2 o la versión 3? Yo utilizo la 2. La 2. Pues te vas a reír para pasar a la 3 porque, bueno, depende. Digo las 2. Ah, las 2. Las 2, sí. Pues la 3, o sea, si no has utilizado cosas muy avanzadas de la 2, pues si pasas a la 3 no pasa nada. Pero si hay ciertas cosas que han quitado en la 3 que te puede hacer bastante la puñeta. ¿Qué cambios hay importantes con respecto a la 3? O bueno, que en realidad para los que no lo habéis usado, pues es qué cosas tiene, ¿no? Pues tiene una cosa que se llama suites, que básicamente es agrupar comportamientos, bueno, es agrupar configuraciones de pruebas de comportamientos. Lo que os comentaba antes de probar un mismo comportamiento en diferentes capas de la aplicación, pues se hace mediante las suites. Luego, bueno, los contextos, en la versión anterior tenía una cosa que se llama subcontextos, que si no lo conocéis, mejor no lo conozcáis porque se lo han cargado, ya no está. Así que lo podéis olvidar. Y luego en la versión 3 se han cargado también una cosa que es el encadenamiento de pasos, que como tampoco lo conocéis, pues yo mejor no comentar más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que tenemos la versión 3 de Behat y que utiliza 5.3. ¿Qué es Behat Extension? Pues Behat Extension es una extensión a Behat, como su nombre indica. No es un módulo de Drupal propiamente dicho, no se instala de hecho en Drupal, se instala aparte. Drupal Extension da soporte a las versiones 6, 7 y 8 de Drupal. Solo necesitas tener un Behat Extension para probar Drupales de esas versiones. Y entonces dices, bueno, pues si yo ya tengo una herramienta que me permite acceder al navegador y enredar con él y pasar los tests del lenguaje natural a código, ¿qué me ofrece Behat Extension? Pues te facilita cosas propias de Drupal, como por ejemplo, pues crear datos de test con Drush o con Drupal API, que luego lo comentaremos. Es decir, cuando vas a probar una aplicación, pues normalmente necesitas que haya algún dato. Hay varias aproximaciones para hacer esto, más avanzadas y menos avanzadas, pero bueno, una de las más sencillas es utilizar directamente la Drupal Extension para crearte los datos que requieres antes de comprobar un comportamiento. Luego, por ejemplo, hay pasos que conocen las regiones de un tema, que es bueno, propio de Drupal, digamos. No tendrán otras aplicaciones, usamos otros frameworks, pero Drupal lo tiene y esto te permite declarar ahora lo veremos, declarar las regiones y hacer pruebas contra ellas. Y luego, bueno, pues pasos muy propios de Drupal, pues limpiar cachés, hacer logout, hacer comprobaciones sobre roles, en fin, cosas específicas de Drupal. Además, la Behat Extension permite detectar pasos que estén declarados por módulos. Es una funcionalidad que no está muy extendida, pero que en realidad debería estarlo, seguramente lo esté más adelante. Es decir, los módulos contribuidos pueden declarar pasos específicos del dominio de su módulo para que puedas hacer luego descripción de comportamientos que incluya características de ese módulo. Pues por ejemplo, imaginemos el módulo scheduler que es uno que te permite publicar o despublicar nodos. Pues podría declarar pasos que sea, dado que existe un nodo que va a ser publicado en la fecha tal. El paso obviamente sería, dado que existe un nodo del tipo parámetro, para la fecha parámetro, ¿de acuerdo? Porque los pasos, obviamente algunos aceptan algunos parámetros.
Entonces, si el módulo ofrece estos pasos, pues a la hora de describir los comportamientos de tu aplicación, pues es fácil hacerlo usando el dominio de los módulos contribuidos, porque si te toca hacer a ti el paso, pues a veces es un poco complicado. Bueno, esto es un comentario de cómo se instala Big Hat Extension. Big Hat Extension se instala con Composer. Entonces es tan sencillo como hacer un composer.json con este contenido y ejecutar Composer para instalar. Ya esto incluye las dependencias de Big Hat, de Ming, de todo lo que necesitas. O sea que realmente ejecutas esto, se tira un ratillo porque baja bastantes cosas y ya lo tienes instalado. Ya tienes instalado Big Hat, Drupal Extension y en principio todo lo que necesitas. Vale, ahondando más en lo que os he comentado antes de qué nos ayuda Big Hat Extension, pues un paso específico para limpiar cachés, pues dado que se limpian cachés, dado que se ha ejecutado cron, que esto obviamente lo que significa es que cuando Big Hat llega y ve un paso que pone dado que se ha ejecutado cron, pues él por debajo ejecuta cron y continúa el siguiente paso. Permite crear nodos, permite crear vocabularios, términos, ejecutar comandos específicos de Drus, hacer aserciones sobre textos y enlaces en tablas. Entonces al final pues es básicamente añadir más pasos específicos relacionados con Drupal, más allá de los que te ofrece Big Hat por sí mismo. Los pasos relacionados con las regiones de un tema. Pues claro, Big Hat tiene que saber, le tienes que decir primero, claro, qué regiones hay en el tema, porque no te las va a tomar de la configuración de Drupal. Entonces, bueno, en el Big Hat IML, que es el fichero de configuración de Big Hat, que es una especie de settings PHP, pero para Big Hat, pues hay una configuración que es el region map, donde le indicas cada una de las regiones de tu tema. Entonces luego simplemente a la hora de referenciarlo pones el nombre que has puesto ahí. Entonces, por ejemplo, puedes decir, no sé, un paso que sea pulso el enlace ¿quiénes somos? De la región footer. Pues fijarías primero la región footer y ahí pulsarías el enlace. Esto, bueno, este ejemplo concretamente no es que sea muy práctico, pero de todos modos, vamos, es imprescindible. Sobre todo cuando hay elementos repetidos a lo largo de la página, pues muchas veces le quieres especificar que pulse exactamente un enlace que esté en una región, porque tienes otro enlace en otra región que se llama igual, pero tú quieres el de una región concreta, el de contenido, el de footer, el de cabecera, bueno, eso ya depende obviamente depende del tema. Te permite, pues eso, buscar textos en regiones, completar elementos de formulario en regiones, seguir un enlace que está en una región, pulsar un botón en una región, etc. Son básicamente los pasos generales, pero restringidos a una región concreta. Ofrece pasos sobre mensajes. Los mensajes me refiero a lo que te saca el famoso Drupal set message, las notificaciones que saca Drupal para el usuario. Obviamente hay que configurarlo también porque cada aplicación tendrá sus mensajes, vamos, su manera de mostrar los mensajes. Tú simplemente le dices el selector CSS que selecciona los mensajes cuando son mensajes de notificación, mensajes de error. Perdona, no sé si me he comido aquí el de arriba es Warning Message Selector, pero bueno, los tres tipos que ofrece Drupal son de notificación, de aviso y de error. Pues tú le dices cuál es el selector que te permite seleccionar los mensajes y, bueno, gracias a ello luego él te permite encontrar pues, mensajes en ese tipo en cada uno de los tipos de mensajes que haya. Entonces puedes describir un comportamiento en el que tú sepas que tiene que haber un error. Entonces uno de los pasos será tengo que leer el texto, lo
que sea en un mensaje de error. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos ofrece? Pues pasos para hacer login, logout, creación de usuarios, hacer chequeos sobre los usuarios, crear usuarios con ciertos campos. Esto normalmente se usa, claro, para generar las condiciones iniciales del test. Pues quiero hacer un test con un usuario con un rol no sé qué, pues digo primero, dado que existe un usuario con rol lo que sea, entonces fija por debajo, te crea el usuario, continúa el test ya con ese usuario creado. El mecanismo es un poco chapucerillo porque lo que le tienes que decir a la extensión son las cadenas de logout y de login, y entonces él, pues en función de las cadenas, determina si el usuario está logado o no. ¿Cómo lo hace? Pues se intenta logar y si en la página de resultado encuentra la cadena de logout, dice, estoy logado. Esto lo digo porque a veces da algún que otro problema cuando te pones, sobre todo cuando te pones al principio con él. Y luego, bueno, le dices cuál es los campos de password y de usuario para que pueda encontrarlos y logarse. Entonces, todo esto que os he contado pues está bonito, pero hay algo que no he explicado todavía, que es realmente cómo interactúa BigHat con la web. Hemos dicho que los pasos se convierten a código PHP y que tenemos una abstracción de navegador para poder acceder al Drupal, pero realmente no hemos explicado qué ofrece en este sentido la Drupal Extension. Pues ofrece 3 controladores que se llaman para manejar el Drupal. ¿De acuerdo? ¿Qué controladores son estos? Pues son el Blackbox Driver, el Dus Driver y el Drupal Driver. ¿Qué hace el Blackbox Driver? Pues básicamente es como el de por defecto, es simplemente un acceso por navegador al Drupal. Simplemente las acciones que tenga que realizar sobre el navegador las realiza, sobre la web, las realiza con el navegador, atacando la interfaz que vería un usuario normal. ¿De acuerdo? ¿Esto qué ventajas tiene? Pues tiene ventaja que puedes ejecutar BigHat en un ordenador y probarlo contra un servidor remoto, aparte de hacerlo obviamente en local. Pero bueno, exige pocos requisitos y poca configuración, funciona fácilmente, pero es poco potente, no puede hacer todos los pasos que ofrece BigHat Extension y todas las acciones se realizan por el interfaz web, con lo cual algunas son un poco lentas, ¿de acuerdo? Porque los otros drivers pues pueden ser más rápidos. ¿Cuál es la forma de interaccionar? Pues mediante Drus. ¿Conocéis Drus? Sí, ¿no? Espero que sí, porque si no, vamos, si hacéis cualquier cosa relacionada con desarrollo, es imprescindible conocerlo. ¿Qué es el Drus Driver? Pues lo que hace es interaccionar con Drupal mediante la interfaz de Drus. Drus ofrece una serie de funcionalidades sobre Drupal, como puede ser pues, limpiar cachés, como hacer login, facilitarle el login con usuarios, hacer una serie de cosas que bueno, que están bastante bien. Entonces, ¿qué te permite el Drus Driver? Pues te permite, de nuevo, acceder de forma remota, sabes que Drus puede actuar sobre Drupal de forma remota. Ciertas acciones, las que puede, las hace a través de Drus, otras las hace por la interfaz web, porque realmente esto es como el Drus Driver es como el Blackbox Driver, pero con añadido, ¿de acuerdo? Tiene más acciones disponibles, básicamente las que tienen que ver con usuarios y las que tienen que ver con Drus, pero es un poco más complejo en el sentido de que requiere una instalación de Drus funcional, unos alias para acceder al sitio, en fin, esas cosas, que bueno, no es que sea muy complicado, pero a quien no lo conozca pues le puede resultar una complejidad añadida. Y por último tenemos el Drupal Driver, que es el driver más potente y vamos, yo creo que es claramente el mejor, ¿de acuerdo? Porque ¿qué permite este driver? Permite todas las acciones
Ahora veremos un pequeño resumen de las acciones posibles, pero permite todas las acciones que ofrece Big Hat Extension. En muchos casos es más rápido, porque las acciones las hace directamente contra el Drupal, en vez de hacerlo por interfaz web, y permite usar las funciones de la Drupal API. ¿Esto qué significa? Pues que realmente lo que hace Big Hat Extension cuando lanzas este driver es hacer un bootstrap de Drupal, o sea, levantar un Drupal, de manera que tiene acceso ya a la base de datos y a todas las funciones que ofrece Drupal y hacer las llamadas pertinentes. Es decir, que si le dices que cree un usuario, pues él directamente llama a la función de userSabe y se crea un usuario en este Drupal. Esto evidentemente es más rápido que ir por interfaz a crear un usuario manualmente. Como nota para desarrolladores, tener en cuenta que cuando hace un bootstrap, o sea, hace un bootstrap por cada escenario, lo cual significa que en cada uno de los escenarios que vaya a ejecutar, los escenarios están compuestos de pasos, todos los pasos comparten el mismo contexto, digamos, de Drupal internamente. Entonces, si vas a programar funciones que ataquen a Drupal, tienes que tener en cuenta que no son peticiones diferentes. ¿En qué afecta? Pues sobre todo, por ejemplo, cuando lidias con temas de caché estática, ¿no? La caché estática se mantiene durante una petición, pues si utilizas este driver, durante un escenario las cachés estáticas no se van a estar ahí. Entonces, bueno, a la hora de programar hay que tenerlo en cuenta. Si no vas a programarlo, pues bueno, te da un poco igual. Este es un resumen de los diferentes drivers. Las acciones que pueden hacer, pues es el tema de mapear regiones, creación de usuarios, creación de nodos, creación de vocabulario, creación de taxonomía y términos, y luego el ejecutarse de forma remota o de forma local. Entonces, bueno, lo he comentado antes que la Drupal API el único problema que tiene es que no se puede ejecutar remotamente, lógicamente. El Drush driver no se podría entender si no se proporciona con la función de los comandos Drush, o tiene que ser únicamente... Claro, sí. Sí, de hecho tiene uno de los pasos es, dado que ejecuto el comando Drush, y tú le metes ahí lo que quieras, con argumentos incluso, entonces puedes utilizar cualquier comando de Drush o incluir, o añadir tú un comando concreto. Lo normal será que sea un comando genérico de tu web, no programar un comando de Drush para testear, ¿de acuerdo? Pero vamos, sí se podría perfectamente. Entonces, bueno, como veis, el driver de Drupal API pues es evidentemente el más potente. Y luego otra cosa que ofrece Big Hat Extension es el descubrimiento de contextos, que básicamente es lo que os he comentado un poco antes, ¿no? Que los módulos pueden incluir, o sea, declarar pasos específicos del dominio de su módulo y que luego pueda ser utilizado a la hora de hacer los test. ¿De acuerdo? Esto es parecido al mecanismo este de subcontext que de Big Hat 2.5 que ha sido eliminado. Pero bueno, también es quizá la forma así como más drupalera, ¿no? Incluir una extensión en tu módulo para ciertos componentes de Drupal y bueno, ahí lo han metido. Lo de los contextos es bastante jaleo, ya os lo digo. Si os metéis en plan avanzado con Big Hat, pues tiene su jaleillo. Porque además Big Hat 2.5 está más o menos documentado, pero Big Hat 3 tiene ahí un poquito de... falta un poquito de amor, la verdad. Y luego, ¿cómo está la interacción con Drupal 8? Pues en Drupal 8 se quiso meter Big Hat, en principio era para hacer pruebas de JavaScript, porque claro, la gracia es que si tú coges el navegador y lo pruebas con Firefox, pues puedes probar, como he dicho antes, puedes probar JavaScript y lo que quieras. Se habló al principio de integrarlo para hacer test de interfaz, en que luego, bueno, se ha visto que se puede probar más cosas, entonces, como es un trabajo chico, pues han empezado integrando Mink, que es lo que hemos dicho que era el que abstrae el navegador. Ahí hay una issue donde lo comentan, para sentarse con un café o dos, porque es larga.
Y básicamente lo que hace es, esta ISUE lo que hacen inicialmente con esto es eliminar el código custom que había de Drupal muy propio relacionado con test y usar una herramienta externa, probada, mantenida, usada por más gente y que es más común, pues como se ha hecho básicamente en Drupal 8 en otras áreas, por ejemplo usando Symfony en sus bases. La idea es usar inicialmente no sé cómo se pronuncia, perdona, no sé si es Gute o bueno, el componente este de Symfony, que es el navegador tonto, que simplemente hace peticiones y obtiene resultados. Y más adelante pues ya se podría sustituir ese navegador y poner otro. Gracias a Mink pues se podría cambiar el navegador y hacer pruebas más avanzadas. De momento le queda. Pero la idea es ir integrando. ¿Vale? Y nada, estos son los enlaces. Pues Behat, el componente Mink, un grupo de Behat que hay en Drupal.org que está, bueno, ahí está, más o menos activo. La documentación de la Drupal Extension y esto, si no me equivoco, era una de las incidencias relacionadas con Behat y Drupal. Y ya está. Eso es todo. ¿Una pregunta? No sé si os ha quedado muy claro o os habéis perdido desde el principio. Yo lo he intentado, chicos, pero bueno. Por tu experiencia, ¿qué porcentaje en la carga de trabajo de un proyecto se llevaría a montar esta batería de test con Behat? Bueno, si... Bien hecho. O sea, es que yo lo que veo, lo que he visto con Behat es que entrar en él es un poco complicado al principio. Porque es un poco nebuloso en el sentido que tiene varios componentes, tiene varios puntos en los que puedes tener problemas. Digamos, al principio... Pero suponiendo que es ya frustrante. la conoces. Si te lo conoces, no te lo sabría decir exactamente. Lo que se dice normalmente es que un proyecto, el testing es un 30%, más o menos. Creo que también depende bastante de cómo hagas el proyecto. Porque si el proyecto está bien organizado y bien pensado y bien, en fin, y te ofrece... O sea, porque tú te puedes, como puedes utilizar el Drupal driver, por tanto puedes utilizar las funciones internas de tu aplicación. Si tu aplicación ya tiene una app interna, digamos, que te permita hacer ciertas acciones con cierta agilidad, pues los tests los vas a hacer más rápido, más fácil, va a ser menos frustrante porque vas a tener ya pues, más cosas hechas, digamos. Entonces, yo creo que depende también bastante de lo bien que esté hecho el proyecto. También es como todo, puedes cubrirlo más o cubrirlo menos. Entonces yo recomendaría inicialmente empezar a usarlo para hacer algunos tests más o menos básicos, y luego según se vaya cogiendo soltura ir avanzando. Desde luego empezar con un proyecto con la idea esta de que las especificaciones las del cliente y hagas todo el proyecto a partir de las especificaciones, pues empezar directamente con eso es un suicidio, desde luego. Pero bueno, eso. ¿Una pregunta más? Sí. Con Drupal Driver hemos visto, por ejemplo, ahí que tienes las acciones cuando tú creas nodos, Sí. vocabulario, entre otros. Pero si yo en mi Drupal, por ejemplo, necesito crearme una entidad, ¿eso cómo lo hace Behat? Pues tienes que tener en cuenta que Behat Extension lo que te hace es darte pasos genéricos que funcionan en cualquier Drupal, digamos. Entonces por eso te está dando opción a crear entidades, pero de unos tipos determinados, que son pues eso, vocabularios, términos y nodos. Si tú necesitas crear una entidad propia, tendrás que añadir un paso adicional. Que ahí no quería entrar mucho, pero tú puedes añadir más contextos a Behat, en el cual añades un paso que, por ejemplo, sea, pues creo mi entidad, la que sea. Entonces, le pones la expresión regular que define cómo se llama, o sea, que define tu paso, con los parámetros que necesites, y luego dentro del código simplemente es una función PHP. Entonces tú ahí puedes coger y decir, pues creas el array del parámetro en el nodo de Save, lo creas con los datos que consideres y luego haces uno de Save. Entonces ya lo tendrías creado. Bien, es cierto que el Behat Extension lo que hace es llevar un control de las entidades que crea para luego borrarlas cuando termina el test. Tienes que llevar un control de que has creado esa entidad para luego borrarlas y, bueno, sería lo suyo, ¿no? Para que no ensucie mucho. Pero lo harías así. Entonces, lo que, por ejemplo, que comentaba a ti,
Si ya tienes una API interna, digamos, que te permite crear fácilmente tus propias entidades, en el caso que decía él, generar una entidad pues sería recolectar los datos y llamar a tu función que crea la entidad. ¿Algo más? Pues algún examen, a ver si... Pues...